Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que estén todos muy bien, con la mejor energía para empezar esta semana. Hoy, mis amigos, tenemos una noticia que sinceramente ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento, una noticia que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Prepárense porque lo que les voy a contar les va a dejar con la boca abierta. Estamos hablando de una pareja que para muchos era el epítome del romance moderno, una conexión que traspasaba la pantalla y conquistaba corazones a nivel mundial. Sí, estoy hablando, por supuesto, de Can Yaman y de Method Demir. Y la noticia, mis queridos, es bastante impactante. Pero antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de emociones y especulaciones, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo. Denle a esa campanita para que no se pierdan absolutamente nada de lo que traemos. Y ahora sí, agárrense fuerte porque vamos a desgranar todo lo que rodea a esta sorprendente novedad. La fecha 18 de enero de 2026 quedará grabada en la memoria de muchos fans. Ese día, un murmullo se convirtió en un grito, una duda se transformó en una confirmación que dejó a todos con un nudo en la garganta. Can Yaman y The Method Demir, esa pareja que tantos admiraban, que tantas esperanzas habían depositado en su relación, ¿qué ha pasado con ellos? Los rumores llevaban tiempo circulando, es cierto, como suele ocurrir con las personalidades de su calibre. Pero a menudo los rumores son solo eso, ¿verdad? Fantasías, deseos de los fans, o simplemente desinformación. Sin embargo, esta vez, la cosa fue diferente. La noticia que explotó ese 18 de enero no era un rumor pasajero, era una bomba que aterrizaba con toda su fuerza. La confirmación llegó a través de comunicados oficiales muy escuetos, pero la contundencia de sus palabras dejó poco espacio a la interpretación. No hubo ambigüedades, solo la cruda realidad que impactó a una legión de seguidores acostumbrados a ver en ellos un modelo de pareja ideal. Para entender la magnitud de lo que ocurrió, debemos recordar el fenómeno que supuso su relación. Can Yaman, el galán turco por excelencia, con esa mirada intensa y esa sonrisa que derrite hasta el hielo. Y The Method Demir, la actriz carismática con una belleza natural y una dulzura que conquistó a millones. Se conocieron en el set de Erkencicus y la química entre ellos fue instantánea, eléctrica, palpable. La serie fue un éxito rotundo y su romance en la vida real, tan esperado por el público, se convirtió en una extensión natural de la ficción. Vimos sus momentos juntos en redes sociales, sus gestos de cariño, sus apariciones públicas. Parecían la pareja perfecta, la de un cuento de hadas moderno, salida directamente de una de esas telenovelas que nos hacen soñar. Las fotos juntos, los viajes compartidos, las declaraciones de amor en entrevistas, todo construyó un relato de amor a prueba de balas, un amor que parecía destinado a perdurar. Y precisamente por eso, la noticia que llegó ese día fue tan impactante, tan desoladora para muchos de sus admiradores. La conexión que proyectaban era tan fuerte que la idea de su separación parecía, en un principio, una falacia. ¿Y cuál fue esa noticia? Permítanme ser directo para no hacerles esperar más, Can Yaman y The Method Demir han decidido tomar caminos separados. Sí, lo han confirmado. Lo que para muchos era una relación sólida, un futuro prometedor, se ha desmoronado. Y la forma en que se ha hecho pública, o los detalles que han trascendido, son los que realmente han prendido la mecha de la controversia y la sorpresa. No se trata de una simple ruptura, no. Ha habido un velo de misterio, de especulaciones, de comentarios enigmáticos que han alimentado aún más el interés y la preocupación de sus seguidores. Los comunicados fueron breves, casi clínicos, pero la ausencia de detalles detallados ha abierto la puerta a todo tipo de elucubraciones. En un mundo donde las redes sociales dictan gran parte de la narrativa, la falta de una explicación clara se convierte en un terreno fértil para los rumores. Pensemos en el contexto. Ambos son figuras públicas de primer nivel, con agendas apretadas, giras, proyectos cinematográficos y televisivos que los llevan por todo el mundo. Mantener una relación bajo el escrutinio constante de los medios y el público no es nada fácil. Y si a eso le sumamos las presiones de la industria, las constantes giras promocionales de Can Yaman por Italia y otros países, y los compromisos de Demet en Turquía y proyectos internacionales, la ecuación se vuelve aún más compleja. Se rumoreaba que la distancia, la falta de tiempo juntos y las diferencias en sus trayectorias profesionales podrían haber sido un factor.
La vida de un actor de renombre internacional implica una movilidad geográfica constante, algo que pone a prueba cualquier relación, por muy sólida que parezca. Los compromisos laborales, los rodajes en diferentes continentes, las giras de prensa, todo ello consume tiempo y energía, recursos que, en una pareja, deben ser compartidos y gestionados con una comunicación excepcional. ¿Fue esta la causa principal? Esa es la pregunta que muchos nos hacemos, y la respuesta parece esquiva. Los detalles que han empezado a circular son, cuanto menos, intrigantes. No se ha dado una explicación clara y detallada de los motivos de la ruptura. Han sido comunicados escuetos, mensajes que dejan más preguntas que respuestas. Por ejemplo, se ha hablado de una decisión mutua, pero ¿qué significa realmente eso? ¿Fue una decisión consensuada tras una larga conversación, o una forma diplomática de anunciar algo más complicado? Las redes sociales, como siempre, se han convertido en un hervidero de teorías. Algunos apuntan a que las presiones externas, las exigencias de sus carreras, habrían minado la relación. Otros sugieren, e insisto, son solo especulaciones, que podrían haber surgido diferencias irreconciliables en sus visiones a futuro, diferencias que, a pesar del amor, se volvieron insalvables. La vida de pareja requiere una alineación de objetivos y deseos a largo plazo, y cuando esas visiones divergen, la compatibilidad puede verse seriamente comprometida. Pero lo que realmente ha añadido leña al fuego, y es un detalle que no podemos obviar, es la aparición de ciertos comentarios y likes en redes sociales que para algunos son pistas de lo que realmente pudo haber ocurrido. En el mundo de las celebridades, un simple me gusta o un comentario que podría pasar desapercibido para una persona común puede ser analizado con lupa por los fans y la prensa. Y se comenta, que ha habido indicios de desacuerdo, de tensión, en algunas interacciones virtuales que podrían haber precedido a la noticia. Estos indicios digitales han sido interpretados por muchos como señales de que la relación no estaba en su mejor momento, o incluso de que había problemas subyacentes que no se habían hecho públicos. Sin embargo, como siempre digo, debemos ser cautelosos con estas interpretaciones, ya que el mundo digital puede ser muy engañoso y un like puede ser un error o una interpretación errónea. Por otro lado, también han surgido voces que defienden la privacidad de la pareja. Entendemos que a pesar de ser figuras públicas, tienen derecho a su vida privada y a gestionar sus relaciones como mejor les parezca. Es posible que la ruptura sea simplemente una cuestión personal, una incompatibilidad que ha surgido con el tiempo, y que no haya dramas ni secretos oscuros detrás. La realidad de las relaciones humanas es compleja y a menudo privada, y reducirla a una narrativa sensacionalista puede ser injusto para las personas involucradas. Pero, ¿por qué esa sorpresa generalizada? Porque la imagen que proyectaban era de una conexión muy profunda, de un amor verdadero, y verla desvanecerse tan repentinamente sin explicaciones claras, es difícil de asimilar para quienes se habían encariñado con su historia. Esa imagen de cuento de hadas era la que habían construido, y verla resquebrajarse sin un motivo aparente ha sido un golpe para muchos de sus seguidores. Pensemos también en el impacto que esto tiene en sus proyectos. Ambos están en la cima de sus carreras. Can Yaman ha estado expandiendo su alcance internacional, con proyectos en Italia y en otros mercados. Demet Özdemir también está cosechando éxitos y consolidando su carrera. ¿Cómo afectará esta ruptura a su imagen pública y a futuras colaboraciones? Es algo que el tiempo dirá. A veces estas situaciones pueden generar una empatía adicional por parte del público, pero otras veces pueden traer consigo un escrutinio más intenso. Las entrevistas futuras, los eventos públicos, todo será observado con una lupa mayor, y cualquier interacción entre ellos será analizada al milímetro. La industria del entretenimiento se nutre de estas narrativas, y esta ruptura, sin duda, se convertirá en un capítulo más en la historia de sus vidas profesionales y personales. Lo cierto es que la noticia del 18 de enero de 2026 ha sido un recordatorio de la fragilidad de las relaciones, incluso de aquellas que parecen más sólidas, y de lo complejo que es navegar la vida en el ojo público. Nos muestra que detrás de las pantallas, detrás de las cámaras, hay personas con sentimientos, con decisiones difíciles que tomar, y que no todo es siempre como parece en las redes sociales. La idealización que a menudo proyectamos sobre las parejas de celebridades choca de frente con la realidad, que es mucho más compleja y, en muchos casos, más dolorosa. La exposición mediática constante puede ser un peso abrumador, y las relaciones que florecen bajo ese escrutinio enfrentan desafíos únicos.
Esta ruptura o esta separación, como prefieran llamarla, nos invita a reflexionar sobre varios aspectos. Primero, sobre la idealización de las parejas de fam. Osos. A menudo proyectamos nuestros propios deseos y fantasías en ellos, creando una imagen que puede ser muy diferente de la realidad. Segundo, sobre la presión de la fama y cómo puede afectar a las relaciones personales. Mantener la normalidad, la intimidad, cuando miles de personas están pendientes de cada uno de tus movimientos, es una tarea hercúlea. Tercero, sobre la importancia de la comunicación y la transparencia. Aunque entendemos la necesidad de privacidad, un poco más de claridad, sin entrar en detalles íntimos, podría haber ayudado a sus fans a comprender mejor la situación y a pasar página de una manera más serena. La falta de información genera un vacío que la especulación tiende a llenar, y en este caso, la especulación ha sido abundante. Los medios de comunicación, tanto en Turquía como a nivel internacional, se han volcado en cubrir esta noticia, analizando cada movimiento, cada declaración, y especulando sobre los motivos. Han surgido incluso rumores sobre posibles nuevos intereses amorosos, tanto para Can como para Demet, aunque hasta ahora no hay nada confirmado. Y es probable que en las próximas semanas y meses, sigamos escuchando muchas cosas al respecto. La industria del entretenimiento es así, siempre ávida de novedades, especialmente cuando involucra a personalidades de este calibre. Las redes sociales seguirán siendo un campo de batalla de teorías y comentarios, y la prensa buscará la más mínima pista para desentrañar el misterio. Pero para nosotros como espectadores, como seguidores de su trabajo y hasta cierto punto, de sus vidas, lo más importante es recordar que, más allá de los titulares y las especulaciones, hay dos personas que están pasando por un momento que sin duda, no debe ser fácil. Esperemos que ambos encuentren la paz y la felicidad en sus caminos individuales, y que sigan brindándonos el talento que tanto admiramos en sus respectivas carreras. La empatía y el respeto hacia su privacidad son valores fundamentales, incluso en el mundo de la fama. Les deseamos lo mejor en sus proyectos y en sus vidas personales, y confiamos en que podrán superar este difícil momento. Y ahora, después de haber desgranado esta noticia tan impactante, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la ruptura de Can Yaman y de Demet Özdemir? ¿Se lo esperaban? ¿Creen que hay algo más detrás de lo que se ha dicho? Déjenme sus comentarios aquí abajo porque me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones son súper valiosas para mí y para toda la comunidad de este canal. ¿Creen que la presión mediática tuvo un papel importante? ¿Hubo diferencias irreconciliables en sus planes a futuro? ¿O fue simplemente una cuestión de incompatibilidad personal? Espero ansiosamente sus reflexiones. Ha sido un tema intenso, lo sé, pero creo que es importante hablar de estas cosas, de las que nos sorprenden y nos hacen reflexionar. Y antes de despedirme, recuerden esa campanita, denle un buen me gusta a este vídeo si les ha parecido interesante, compártanlo con sus amigos para que nadie se pierda esta información, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Nos esperan muchas más noticias, análisis y sorpresas. Gracias por estar ahí, por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y cuídense mucho.